y es que en nuestro país vivimos en una especie de agitación permanente, no de ahora, sino desde hace muchos años, ¿no? Entonces tenía que llegar un momento en el cual la comunidad internacional exprese y comparta una preocupación. Vamos a conversar ahora con Harold Forsyth, representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos. Él está conectado con nosotros vía Zoom. Harold, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Encantado, un saludo. Esto que ha ocurrido, es decir, que el gobierno de Perú solicita la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, expresando una preocupación por un supuesto riesgo para la democracia, para la estabilidad democrática, pero lo que sorprende es la reacción de la Organización de Estados Americanos, que ha sido unánime, ¿no? O sea, hay una preocupación entre los países miembros de la OEA con respecto al futuro de la democracia en el Perú. Y con respecto al futuro de la democracia en todas partes, hoy la democracia es uno de los pilares de la organización junto con los derechos humanos, ¿no? Y sabemos que la democracia en alguna medida se encuentra en una situación crítica en muchas partes, ¿no? En ese sentido, diría yo que es lógico que haya habido una reacción favorable. Lo que a mí mismo me sorprendió es que la reacción fuera unánime y además por aclamación, ¿no? Y es que en nuestro país vivimos en una especie de agitación permanente, no de ahora, sino desde hace muchos años, ¿no? Entonces tenía que llegar un momento en el cual la comunidad internacional exprese y comparta una preocupación. Y eso es lo que significa la Carta Democrática Interamericana. Para eso existe. Ahora, ¿esto en qué medida tiene que ver? O sea, es claro es clara la influencia de la diplomacia norteamericana sobre la OEA, ¿no? Y en Estados Unidos hay un problema, yo diría casi una especie de trauma con respecto a la postura de Donald Trump en relación a los resultados electorales. Es decir, al cuestionar Donald Trump la victoria de Joe Biden, no solamente cuestionaba un hecho puntual, estaba cuestionando el sistema, ¿no? Cosa inédita en los Estados Unidos. Y yo tengo la impresión, corrígeme, Harold, si me equivoco, que la preocupación de la diplomacia norteamericana es que esta desconfianza al sistema democrático y a los procesos electorales se extienda por América Latina, ¿no? Como lamentablemente ha ocurrido en el Perú, donde hemos estado hablando durante meses si hubo o no hubo fraude, sin que se acredite ninguna evidencia al respecto, ¿no? Eso es correcto, Nicolás, ¿no? No solo Estados Unidos, todos ahora compartimos eso, porque con la polarización que se vive en muchos lugares, los resultados terminan siendo ajustados. Lo acabamos de ver ayer en el Brasil. En consecuencia, hay pues una preocupación colectiva en el sentido de que la expresión popular sea sometida a pruebas insoportables. Y que de alguna manera se afecte a la credibilidad de los órganos electorales en todas partes. En los Estados Unidos hubo una crisis muy severa que inclusive costó vidas humanas en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, ¿no? El Capitolio, que es la sede del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, la preocupación es colectiva porque la democracia no solamente se encuentra en una situación complicada en el Perú, sino en muchas partes, en muchos países. Y en ese sentido, como repito, la Carta Democrática existe para ser utilizada cuando se requiere y ojalá esto contribuya a que recuperemos un poquito de calma y de tranquilidad en el Perú para asumir las metas colectivas, ¿no? Ahora, ¿qué podría pasar, Harold? Es decir, digamos, viene esta delegación, el presidente y el ejecutivo está diciendo acá hay una especie de conspiración contra la democracia, esta es una forma novedosa de golpe de Estado, porque, es decir, se ha acusado de un fraude que no se ha podido acreditar, casi desde que se instaló en el gobierno, Pedro Castillo no había terminado de poner un pie en Palacio y ya se estaba planteando la vacancia presidencial ante una supuesta amenaza de la imposición de un régimen comunista.
Y en tercer lugar, ha habido una sistemática campaña de desestabilización. Estoy repitiendo de manera muy genérica los argumentos del gobierno, ¿no? Que ha habido una campaña sistemática para impedir que el gobierno ejerza sus funciones y que esto incluso ha sido parte importante, los llamados grandes medios de comunicación del país. Digamos, ¿qué pasa si la OEA o esta delegación de la OEA, que ya se formalizó, entiendo, el día viernes, concluye que los argumentos de Castillo son válidos? Pongámonos en esa situación, que esto ocurra. ¿Qué podría significar? O sea, ¿qué puede hacer la OEA? La delegación que está establecida para viajar al Perú se va a manejar completamente al margen de lo que es el Perú como Estado. Nosotros somos un Estado miembro de la OEA, pero como diríamos comúnmente los peruanos, ya no tenemos vela en este entierro. La delegación viene por sí sola y actúa libremente. En consecuencia, dialogará con el presidente, con el gobierno, con autoridades gubernamentales, pero dialogará también con el Congreso de la República, con el presidente del Congreso de la República, que es el primer poder del Estado, con las diferentes expresiones políticas del Congreso. Y si bien no han dado a conocer su agenda porque todavía es muy temprano, cabe asumir que dialogarán con el Poder Judicial, con la Fiscalía y algunas organizaciones de la sociedad civil, como es lógico en estos casos. Ahora, ¿qué cosa puede pasar? Ya sería ponernos, Nicolás, en un plano figurativo. Lo importante es que no sé en cuánto tiempo, probablemente en 2, 3 semanas o inclusive un poco más, terminada la visita al Perú, los integrantes de este grupo de alto nivel probablemente designen uno de ellos para que haga la presentación de la conclusión ante el Consejo Permanente. Es muy difícil determinar cuál será esa presentación, cuál será el informe final de qué cosa es lo que está sucediendo, y por lo tanto es muy difícil especular, pero esperemos que ese informe final sea un factor de unidad de la familia peruana y sepamos todos ponerle punto final a este enfrentamiento que nos viene desgastando tanto y nos viene causando tanto daño desde hace además muchos años. Tiene que llegar un día en el cual empecemos a respetarnos un poco más entre nosotros, dejemos de lado los insultos y los ataques permanentes y veamos el futuro como producto del trabajo conjunto de un solo pueblo, porque aquí no hay dos Perú, hay solamente un Perú y todos formamos parte de este país, ¿no? Ahora, el tema es el siguiente, Harold, es decir, si uno escucha los argumentos del gobierno y mira lo que ha pasado en términos políticos, esto tiene incluso una expresión en el descrédito que tiene el Congreso frente a la inmensa mayoría de los peruanos. Sin embargo, eso es una parte de la realidad, porque si bien es cierto que todo esto que describe el gobierno ha ocurrido, también es cierto que hemos tenido un gobierno con un altísimo grado de ineficiencia, pero más grave que eso, o sea, ha habido más de 70 ministros, solo estamos hablando hoy de una tremenda crisis en seguridad y ha habido 7 ministros de Interior y 5 comandantes de la policía en el lapso de 14 meses. Pero más allá de eso, lo más grave es que por primera vez en el Perú se está al amparo de la Constitución haciendo una investigación que tiene un límite sobre el presidente de la República, que es el límite que la propia Constitución pone. Al presidente no se le puede acusar. Entonces la fiscal de la Nación dice, yo ya no puedo investigar más porque la Constitución me lo impide, entonces yo denuncio esta situación ante el Congreso y pido que se me autorice a continuar sobre la base o en el marco de la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas. Y eso es un problema distinto al que el gobierno está planteando, pero es un problema real. Es decir, no podemos cerrar los ojos que no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica, en los países que son parte en general, no solo de Latinoamérica, sino que son parte de la OEA, hay un problema con la corrupción en la gestión pública.
Y lo que está pasando es inédito, es una investigación sobre un presidente en ejercicio. Sobre eso también va a tener que pronunciarse la Organización de Estados Americanos, ¿no? Es decir, sobre cómo enfrentar esta situación que está planteando la fiscal de la Nación. Tengo evidencias de que el presidente está involucrado en corrupción. ¿Qué hago? La Constitución me dice que tengo que esperar hasta el 2026. No me parece correcto, dice la fiscal de la Nación. Muy bien. Esas autoridades, el gobierno entonces expondrá a la misión de alto nivel su punto de vista y sus argumentos. Lo mismo hará el Congreso, lo mismo hará la fiscal y lo mismo hará el Poder Judicial. Entonces, se trata de un grupo de alto nivel de personas muy capacitadas. 5 de ellos son ministros de Relaciones Exteriores y 2 de ellos viceministros de Relaciones Exteriores. Es un grupo muy competente. En consecuencia, ellos sabrán recabar la información que necesitan, hacer las preguntas correspondientes y luego de eso van a procesar la información de acuerdo con su experiencia y, sobre todo, esto es algo importante, con visión de conjunto, porque al final el informe que ellos van a elevar al Consejo Permanente es un informe que refleja el punto de vista de todos, no son informes individuales. Entonces, ellos naturalmente sacarán sus conclusiones y lo más interesante es que las van a hacer públicas. El gobierno del Perú y ninguna autoridad peruana tiene a partir de este momento ninguna injerencia en la agenda ni en la posición que vayan a asumir los miembros de la delegación. Ellos supongo que en los próximos días sacarán solos sus propias decisiones y anunciarán además la fecha del viaje, que me parece que hay un poquito de falta de información todavía. Calculo yo que será alrededor de mediados del mes, entre el 12 y 14, porque tratándose de gente tan importante, tienen que cuadrar sus agendas. Pues el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, de Guatemala, son de 5 países en total, y en consecuencia eso va a tomar un poquito de tiempo. Pero ahora queremos que sean muy bien recibidos en el Perú y se les den las facilidades para que hagan su trabajo. Para terminar sobre este punto, es decir, todo este procedimiento va a terminar en una declaración y me imagino en recomendaciones, pero más allá de recomendaciones no puede ir la OEA, ¿no? ¿O sí? Bueno, podrían ocurrir algunas cosas, pero espero que positivas todas, ¿no? Y espero que esas recomendaciones vayan precisamente en la dirección correcta. Es difícil en este momento, como te repito, suponer o especular, pero lo ideal sería, pues pongámonos en un mundo ideal, que esas recomendaciones sean bien recibidas por todos los sectores. Que si hay cosas que analizar o cosas que procesar, por supuesto que se procesen de acuerdo a la ley. Pero es importante, creo, Nicolás, que vuelva a reinar en algún momento un poco de tranquilidad. Porque con este tipo de tensión permanente que estamos viviendo todos los días, a toda hora, lo que estamos haciendo es que gente interesante que puede, jóvenes interesantes y competentes que pueden inclinarse a tener una participación política, se desanimen de hacerlo precisamente porque a nadie le gusta estar en un trasiego permanente y fulminante de ataques, de idas y de contramarchas. Nos estamos volviendo un país demasiado violento verbalmente. Ayer, que era un día de una fiesta futbolística, que yo mismo naturalmente seguía con mucha atención por razones obvias, ni siquiera podemos celebrar bien el triunfo porque 3 compatriotas han muerto precisamente en esas refriegas callejeras. Nos estamos entonces volviendo un país mucho más violento de lo que éramos y verbalmente también. Entonces, un poquito un llamado a la moderación. Esto pudiera significar el rol de la Organización de los Estados Americanos en esta misión en nuestro país. Yo espero que ayude en ese sentido a calmarnos un poquito de esta tensión que a todos nos viene causando tanto daño.
Para terminar, en un minuto, Harold, que es lo que nos queda, ayer ha ganado las elecciones Lula, sin embargo, Jair Bolsonaro todavía no ha emitido una declaración. Entiendo que ha habido una misión de observadores de la OEA que ha avalado el proceso electoral como correcto y transparente. ¿Qué es lo que se espera en la OEA con respecto a este tema? Todos los Estados miembros tenemos que ver el resultado todavía no lo he visto, el resultado de la misión de observadores que ha ido a Brasil, ¿no? Lo que tengo entendido es que es un resultado ajustado, obviamente, pero el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil sí ha reconocido el triunfo de Lula y lo ha felicitado, ¿no? Efectivamente, todavía el presidente Bolsonaro no lo ha hecho, pero esperemos que los brasileños sepan, todos los ganadores, los que esta vez no han ganado, asumir los resultados con el coraje necesario para llevar adelante la democracia de ese país tan admirable, ¿no? La democracia da oportunidades finalmente para todos. Se gana o se pierde, y lo importante es reconocer con mucho coraje los resultados y mirar el futuro con confianza, pero manteniendo la unidad de la sociedad. El presidente Lula ha dicho que Brasil no puede y no debe seguir dividido, que va a gobernar para todos. Bueno, en buena hora, ojalá así sea, y ojalá también todo eso sea un buen ejemplo para el Perú. Muchas gracias a Harold Forsyth, representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos. Muy buenos días, Harold. Muchas gracias.